Este vídeo es para todas las personas que me estáis preguntando referencias sobre el efecto de las radiaciones en la salud. Sobre todo para aquellos que, bueno, pues no estáis acostumbrados a buscar esta información en las redes. Entonces, si no habéis visto este vídeo, os recomiendo tremendamente que lo veáis porque os va a aclarar muchas cosas. Pero en ese vídeo no he puesto referencias, más que unos cuantos libros al final. Primer punto a tener en cuenta. Aquí tenéis el espectro electromagnético y todas las diferentes frecuencias. Baja frecuencia, radiofrecuencia y radiaciones. Aquí hay un corte. Las de alta frecuencia se les llaman ionizantes porque sabemos, y eso está fuera de toda duda, los efectos biológicos que produce, que son dañinas. A diferencia de las ionizantes causan daño, pues no ionizantes, presuntamente la asunción que se hace es que no causan daños, pero eso no es real. Vamos a estar hablando sobre todo de la banda de pues los 50-60 hercios que utilizamos en la corriente normal que alimenta nuestros aparatos, como radio, televisión, microondas incluidos, los teléfonos móviles. No voy a hablar tanto de la parte de luz infrarroja y visible, o sea, no voy a hablar. ¿Quién regula todo esto? Pues lo regula una comisión internacional que es para la protección de radiaciones no ionizantes. Aquí tenéis la página web donde podéis encontrar qué es lo que hace. Y lo que hacen es elaborar pues toda una serie de normativas que son las que presuntamente nos protegen de las radiaciones. ¿Por qué digo presuntamente? Porque, bueno, aquí dice, son para la protección de los humanos expuestos a radiofrecuencias en estos rangos, es decir, en los rangos que trabajan nuestros aparatos, y podéis encontrar aquí, pues todas las, en esta página web podéis encontrar toda la normativa. El tema es que, como ya he comentado otras veces, en esta normativa lo único que se regula es básicamente un concepto, que es el de tasa de absorción específica, en inglés SAR. Entonces, aquí incluso en este documento que habla del propósito y el alcance, aquí habla de las bases científicas para limitar la exposición de radiofrecuencia, es decir, si hay que limitarlo es porque sabemos que tienen efectos sobre la salud, ¿sí? Aquí dice efectos adversos sobre la salud, además de los efectos directos sobre la estimulación nerviosa, que llega hasta un cierto límite, y otros efectos en otros límites de frecuencia, ¿vale? Entonces esto es muy interesante porque aquí te habla de la investigación que se ha hecho en los campos electromagnéticos y la salud. Y, bueno, como os decía, lo único que está valorando, lo único que están haciendo es potencia absorbida, energía absorbida, potencia absorbida. En realidad lo que están buscando es una especie de dosimetría, es decir, lo mismo que se hace en radiaciones ionizantes es lo que están buscando aquí, ¿no? Esa especie de cuánto es lo máximo que puedes aguantar. Ahora viene la otra parte interesante, es decir, solo estamos midiendo un único parámetro, que es la absorción de energía. Y claro, esto viene, como siempre digo, desde la visión de que consideramos que los seres vivos somos simples sacos bioquímicos, es decir, no consideran nada más. Tanto es así que, para que lo veáis, cuando se mide esa Specific Absorption Rate, el SAR, que es esa potencia absorbida, se mide no directamente en humanos, se mide en bañeras. Yo les llamo bañeras llenas de agua saladita, porque es de la manera en la que se estudia el calentamiento. ¿Por qué? Pues porque consideran que nosotros, incluso tu cerebro, es solo pues un envoltorio, un globito lleno de agua salada, y así es como se testan poniendo las radiaciones y con una sonda dentro para ver cuál es la capacidad de absorción, dependiendo de lo que se sabe del comportamiento térmico de los materiales sometidos a radiofrecuencia. Pero claro, nosotros no somos bañeras llenas de agua saladita, como yo digo. Es más, otra cosa interesante, por ejemplo, en este artículo que encontré, es muy gracioso porque las compañías de wireless, las compañías de comunicaciones, les avisan a los, ¿cómo se dice?, a los accionistas que pueden haber reclamaciones
por problemas adversos y negative health effects, efectos sobre la salud negativos, y que ellos no se van a hacer cargo. Es decir, les avisan a los accionistas de que pueden haber reclamaciones y que ellos no van a hacerse cargo de eso, pero no avisan a los usuarios de esos efectos en la salud a los que están avisando a sus socios. Bastante interesante. Hay muchos artículos sobre el SAR, pero todos se basan simplemente en eso, teniendo en cuenta que tú eres, pues eso, una bañerita llena de agua salada, y que por tanto lo único que te va a pasar es que te vas a calentar. Ya empiezan a decir los mismos que miden que con el tema del 5G van a empezar a tener problemas, porque las ondas milimétricas, las ondas estas que alguna de las bandas del 5G va a empezar a utilizar, tienen un desafío particularmente difícil en relación a la medición, a la exposición de radiofrecuencia. O sea, ya te lo están diciendo, que además de solo medir una cosa, además estamos teniendo problemas en cómo medimos eso. Saludos, Brian Taylor. Bien, voy a comentaros muy brevemente. El hecho de que los seres vivos no seamos solo bioquímica, eso es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Es más, le dieron el premio Nobel a unos investigadores, Hodgkin y Huxley, por desarrollar el modelo del potencial de acción de una neurona como un circuito eléctrico. Aquí tenéis el circuito eléctrico equivalente a una membrana. No voy a entrar en esto, pero solo para que veáis que esto existe. Además de ese modelo eléctrico de células y de comportamiento fisiológico, sabemos que muchos de los que se llaman canales iónicos, es decir, proteínas de membrana que permiten el paso a determinados iones, dependen del voltaje, se abren o se cierran en función del voltaje que tenga esa membrana. Sí, entonces, dependiendo de lo que le esté llegando desde fuera, se abre o no se cierra el paso de sodio, potasio, calcio. Y fijaros, sodio, potasio, calcio. La bomba sodio-potasio es una de las bases de la vida, del metabolismo, y el calcio también es importantísimo porque es uno de los ¿cómo se llama?, de las moléculas de comunicación más importantes que tenemos en el cuerpo. Entonces, fijaros, ya solo con esto ya puedes entender que el tema del voltaje y de la energía puede ser interesante. Otros temas, por ejemplo, por poneros, es que hay cientos de miles de publicaciones, he seleccionado algunas para que os dé una idea global. Por ejemplo, el ADN es interesante porque en ciencia siempre decimos maybe, puede ser, parece ser, da la sensación, habrá que estudiar más, pero esto es una afirmación. El ADN es una antena fractal en campos electromagnéticos. Quiere decir que es capaz de captar eso más allá del calor, que es capaz de captar la energía y la información que viene en esos campos electromagnéticos. A los que os gusta ir un poco más allá, pues bueno, los estudios de la biología cuántica te ayudan a entender que no somos solo pura bioquímica mecanicista, materialista, sino que hay muchos fenómenos, por ejemplo la fotosíntesis, que es el más clásico, pero aquí aparece también la biología cuántica de la retina y otras muchas cosas que se están empezando a describir la vida en función también de ondas. Por tanto, pues tiene mucho sentido pensar que las ondas afectan a la vida, si la vida se expresa en forma de ondas. Por ejemplo, esta publicación, Propiedades electromagnéticas de biomoléculas. Esta es muy interesante, esta es de Kosick. Belikovic y Kosick formularon un modelo en el que explican cómo esa unión enzima-sustrato se produce no por atracción, no por casualidad, de que de repente dos pelotas de tenis se encuentren por casualidad en una piscina de tamaño olímpico, que es el modelo mayoritario, sino que te explican que esto ocurre por resonancia electromagnética. Ellos desarrollaron el modelo de reconocimiento por resonancia electromagnética. Otra razón más para darnos cuenta de que esas radiaciones desde fuera pueden afectar a los propios procesos fisiológicos que se basan en el reconocimiento de ciertas frecuencias. Si queréis, ¿cómo se dice?, recopilatorios, personas que han hecho estudios de publicaciones, porque al final el 80% del trabajo de los investigadores es leer papers. Aquí hay varias recopilaciones que son muy, muy interesantes, por supuesto, en inglés. Esta de Cifra, que son de la Universidad de Praga, yo pude estar con ellos unos días y la verdad que hacen un trabajo maravilloso siguiendo todas las tesis de Froelich y de la coherencia. Están haciendo unos estudios espectaculares. Interacciones
entre células y campos electromagnéticos. Y aquí te va explicando una por una la historia de la detección, las medidas directas, las medidas indirectas y cómo las células generan los propios campos electromagnéticos endógenos y cómo nos afectan los campos desde fuera, los efectos sobre sistemas biológicos de fuera, cómo afectan, ¿vale? Tanto a las no visibles como en el rango de la luz visible. Y todos los obstáculos que tienen, que son muchísimos, los experimentos para encontrar esa interacción entre los campos electromagnéticos y la vida. Otro artículo muy interesante es este de aquí, que es el de bioelectrodinámica en los organismos vivos, que también va explicando, estos son más como casuísticas de diferentes estudios que se han hecho de cómo afectan los campos sobre los seres vivos. Y este otro de Libov también es sublime, este es muy bueno, hacia un paradigma electromagnético para la biología y la medicina. Estos son textos para mí muy básicos, estos son textos que cualquiera que quiera estudiar un poquito sobre electromagnetismo, pues debe haberlos leído o haber encontrado a alguien que lo haya leído y se lo explique. ¿Vale? Este otro también es muy bueno, este de Funk, efectos electromagnéticos de la biología celular hasta la medicina. Todos estos son recopilatorios que te explican todos esos efectos que tiene y que ahora veremos así como resumidos. Dimensiones eléctricas en la ciencia de las células, es decir, para todos aquellos que dicen que no hay nada escrito, pues aquí os puedo mostrar todas estas publicaciones para que veáis los enlaces y las podáis conseguir. Este ya es más específico porque habla del bioelectromagnetismo en la morfogénesis, concretamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un dato que os lo he puesto porque me parece interesante. Medida de la actividad electromagnética de las células de levadura a 42 gigahercios. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, porque normalmente estamos viendo publicaciones que tienen que ver más con los humanos, ¿no? 42 gigahercios está bastante cerca de esos 60 gigahercios que nos están diciendo del 5G. Y en este caso, este artículo lo que te muestra es que hay una radiación electromagnética endógena de esta levadura a esta frecuencia concreta. Entonces, si nosotros encontramos las frecuencias de resonancia endógenas, pueden pasar dos cosas. Según cómo apliquemos una radiación, pues la podemos reventar a la célula, o según cómo la apliquemos, la vamos a estimular. Entonces hay muchas veces que estas radiaciones electromagnéticas, si pillan las frecuencias propias de ciertos microorganismos, pueden estimular un sobrecrecimiento de ciertos microorganismos que en su momento pues quizás estarían en equilibrio y quizás los sacamos de equilibrio. Un artículo que para mí es fundamental también es este de Luc Montagnier, hecho también con la escuela de Del Giudice en Italia, que es otro referente. Luc Montagnier es un premio Nobel y Del Giudice es un referente en el caso del estudio del agua y de la coherencia en el agua, en el que explica cómo el ADN deja una huella electromagnética en el agua que es tan fuerte que esa huella hace el mismo efecto que la molécula en sí. Estoy simplificando mucho la información, pero simplemente quiero daros pautas para que podáis entender. Es decir, que la información electromagnética que deja como huella de una determinada manera